Silvia Charrondo, presentadora de La Hora de la Uno y célebre por haber desmentido en directo aquella mentira de Feijóo durante una entrevista en campaña, también lo ha hecho con el señor Pablo Motos. ¿Esto debería ser una noticia? No. Si no fuese porque se ha convertido, más allá de una simple disputa entre el hormiguero y la revuelta, en un ataque directo y frontal contra la televisión pública y el buen hacer de sus profesionales. Y básicamente una cuestión sobre la desinformación y el uso de noticias falsas, en este caso por parte de Pablo Motos, que, por desgracia para él y sus seguidores, no le ha salido nada bien. Enseguida lo vemos, pero vamos a las cosas que de verdad deberían importarnos más, como por ejemplo qué está haciendo Amazon. Llevamos un par de días sin hablar sobre él, pero en el momento en el que volvemos la mirada y atendemos a lo que ha estado haciendo, pues atención, Amazon elimina el tope salarial para altos cargos de su gobierno y lo mete en el decreto de emergencia. Sí, lo habéis escuchado bien, es decir, que no hacen nada para evitar la tragedia, eso sí, en el momento en el que se produce lo hacen todo para intentar aprovecharla, incluso con esta subida encubierta del salario de sus altos cargos. Mientras tanto, Sánchez ha intervenido en un acto de UGT donde ha avisado que no solamente pretende aguantar estos 3 años de legislatura, sino que se podría volver a presentar en la siguiente para terror de Feijóo, entiendo. En el Congreso de los Diputados ha ocurrido algo inverosímil, algo terrorífico, pero que al mismo tiempo encaja perfectamente con lo que es Vox. Y es que un diputado de esta formación política ha intervenido desde su escaño, insisto, en el Congreso de los Diputados, para calificar al franquismo como una etapa de progreso. No va en broma, esto ha ocurrido ante, la mirada impasible del resto de sus diputados, que en todo caso lo único que hacían era aplaudirle y avalarle. Alucinante, enseguida lo vemos, igual que vamos a ver, y tanto que lo vamos a tener que ver para que podamos amortizarlo, la fotografía de los 2 reyes de España, del rey Felipe y de la reina Leticia, que nos ha costado la friolera de 137.000 euros. 2 fotos, amigos y amigas, 2 fotos. Después a los españoles les cuesta llegar a fin de mes, pero para nuestros monarcas 137.000 euros para un par de retratos que vamos a colgar en el Banco de España, menos mal. Enseguida las vemos y tanto que las tenemos que ver para intentar amortizarlas. ¿Y qué pasa? Pues que la Federación Madrileña del Partido Socialista está saltando por los aires y que su líder, Juan Lobato, está en la cuerda floja. Enseguida vamos a tratar este asunto, pero aquí lo alucinante es que todo nace a partir de la filtración de los correos del novio de Ayuso reconociendo que había defraudado dinero a Hacienda. Y ahora resulta que están teniendo que ir todos a declarar delante de un juez, excepto el novio de Ayuso, que estaba prevista su declaración para este viernes, para el viernes 29, pero sin embargo por tercera vez la han aplazado. Es alucinante todo lo que rodea a Ayuso. Con los cientos de miles de euros que se llevó su hermano, acabó pagando Pablo Casado, y ahora parece que con el fraude fiscal de su novio de 350.000 euros confesado además, quien va a tener que pagar es o el fiscal general, o Juan Lobato, o cualquier persona, porque se supone que se filtraron los documentos donde él reconocía el fraude fiscal. Es decir, el fraude fiscal no importa. Desmentir un bulo que había publicado Miguel Ángel Rodríguez no importa. Y quien tiene que declarar, pues no es el novio Ayuso. En fin, el mundo al revés. Enseguida lo comentamos hoy, miércoles 27 de noviembre, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Y antes de meternos con el tema de Silvia Charrondo y Pablo Motos, que ha sido casi un poco monotema durante esta semana, vamos a lo de Amazon. Porque lo de Amazon manda narices, que es como cuando dejas a un niño pequeño, ¿no?, en la cocina durante 2 minutos, porque tienes que ir a hacer algo, tan llamado por el telefonillo y vuelves, y de repente la que ha liado es chiquita. Bueno, pues en este caso Amazon es exactamente igual. Es un niño pequeño que seguramente tampoco sabe tener los pantalones subidos hasta arriba, en los momentos importantes por lo menos, y que en este caso llevamos 2 días sin hablar sobre él y volvemos la vista y nos encontramos con esto. Amazon elimina el tope salarial para altos cargos de su gobierno en un decreto de emergencia de la DANA. Sí, lo habéis leído bien. Todo lo incapaces que son para alertar de la emergencia en el momento, el día 29, que por cierto se cumple un mes en 2 días, ahora resulta que les falta prisa
para utilizar esta tragedia para meter por la puerta de atrás subidas salariales encubiertas. Lo explica Laura Martínez en el diario.es. El gobierno valenciano camufla en un decreto de medidas para los funcionarios en relación con la DANA una subida salarial para las nuevas incorporaciones. El Pleno del Consell, el primero del Ejecutivo que ha tomado posesión este martes, ha aprobado una norma, es decir, el Ejecutivo que ha tomado posesión con el militar como vicepresidente, etcétera, etcétera, ha aprobado una norma que elimina el tope salarial de los consellers. El primer pleno, El primer pleno del Consell es lo que hacen. Elimina el tope salarial de consellers, secretarios autonómicos y otros cargos del Consell. Hasta la fecha, los cargos de la administración, que son funcionarios, podían mantener su salario si este no era un 15% superior al del presidente de la Generalitat. Bueno, pues esta diferencia con este cambio, a partir de ahora ya no hay tope salarial y pueden cobrar exactamente lo mismo que estaban cobrando la administración, lo que es en la práctica pues una subida de salario encubierta para toda la gente a la que ahora Mazón quiera fichar de alguna manera sobornando con pasta, porque es que si no nadie va a entrar en su gobierno, porque de verdad entrar en el gobierno de este pedazo de pirómano es complicado, porque al final también te va a lastrar tu propia credibilidad. Lo incomprensible es que este militar pues se haya prestado. Pues bueno, va a intentarlo a través de convencer a la gente poniendo mucha pasta encima de la mesa. Claro, yo recordaba que es que esto no es lo único que ha hecho durante estos últimos días, porque aprovechando la DANA, y en apenas un mes ya van 34 millones de euros repartidos a empresas ligadas con la corrupción del Partido Popular, concretamente con la Gürtel y la financiación en B del partido. Es alucinante, es que le ha faltado tiempo. Insisto, esto parece que es una cosa que haya pasado hace mucho tiempo porque los días pasan muy lentos cuando ocurren desgracias de esas características, pero es que no ha pasado ni un mes, y hay 34 millones repartidos, una subida encubierta de salario. De verdad, esto es lo que tenemos que aguantar del señor Mazón, y mientras tanto el Partido Popular sosteniéndole, aplaudiéndole y mirando para otro lado cuando hace cosas como estas. Pues aquí tenéis, amigos y amigas, el gobierno maravilloso de Carlos Mazón. Subida salarial, ahí la lleváis. Vamos con lo de Silvia Icharrondo, y es que este asunto de Broncano, de la televisión pública, del hormiguero, de Pablo Motos, se ha convertido no en una cuestión de Estado, por supuesto, que decía el otro día Pablo Motos muy enfadado en esa pataleta que le dio en vivo y en directo en televisión, sino más bien en un asunto competente si hablamos de la libertad de expresión y sobre todo de la difusión de fake news. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo sabéis, ayer lo comentamos, no lo voy a volver a poner entero, pero resulta que Pablo Motos empezó a mentir diciendo que Televisión Española había puesto desde el primer momento en todos sus telediarios esta noticia como si fuese lo principal para intentar no hablar de lo de Aldama, de la declaración de Víctor de Aldama, que hemos hablado también largo y tendido en este canal. Bueno, resulta que era mentira. Y además, para apoyar esa mentira, lo que estaba haciendo era poner detrás suyo en un pantallón una fotografía, una captura de un artículo del Mundo donde decían exclusiva. Resulta que ha pasado esto. Bueno, era mentira, es un titular que tuvo que borrar el Mundo. Y claro, pues Silvia Icharrondo no le quedó más remedio que contestar. Por cierto, ayer Pablo Motos hizo un discurso dando su versión y criticando duramente a esta casa, Radio Televisión Española. Habló de mala praxis, habló de desinformación. Sí, Pablo Motos nos acusó de eso a nosotros, el mundo al revés. Bueno, el tema es que lo hizo con fotos de capturas de artículos en la pantalla del fondo del plató, y una de esas capturas es de un artículo del diario El Mundo que dice: exclusiva, Radio Televisión Española abre sus informativos con la polémica entre Broncano y Motos en pleno estallido del caso Aldama. Bueno, este es el artículo que es falso, y por si alguien tiene dudas de si esto ha ocurrido o no ha ocurrido, porque en ocasiones es difícil creerse que alguien sea tan torpe, pero en este caso os lo aseguro que sí lo es. Aquí tenemos a Pablo Motos se difunde desde una televisión pública, señalando a la televisión pública, y después señala también a Silvia Icharrondo. Una televisión que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Una televisión pública que estimó que este era uno de los 3 temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo. Mentira, de hecho no lo tratan hasta el final del telediario, pero bueno, eso ya lo vemos. No estoy exagerando. O sea, lo que era un mero malentendido por un invitado... Un malentendido, lo llama. A intentar destrozar un programa de la competencia porque resulta que está sacando mejores números que él. Convertido en una de las noticias principales del telediario. ¿Vuelve a repetir? Cuando además minutos y minutos en casi todos los programas informativos y de actualidad de la televisión pública de esa misma noche y durante todo el día siguiente. Sinceramente creo que hay noticias más importantes y que afectan mucho más a los ciudadanos. Y si tanta trascendencia creían que tenía,
Lo lógico hubiese sido llamar a la otra parte implicada. Que son... Y aquí es cuando pone, para quien esté viendo el podcast en vídeo, la captura de El Mundo, Radio Televisión Española, abre sus informativos con la polémica entre Broncano y Motos en pleno estallido del caso Aldama. Un titular que, insisto, fue borrado por El Mundo por falso. Hacía días ya. Tuvo tiempo Pablo Motos, tuvo tiempo su equipo, tuvo tiempo El Hormiguero para ver que se lo habían borrado porque era una noticia falsa, para poder contrastarlo y aplicarse un poco la misma medicina y el mismo cuento que intenta aplicar a los demás, porque atención a lo que dice acto y seguido. Como así ha hecho la mayoría de los medios de comunicación españoles, a los que se lo agradezco. Es muy sorprendente que nadie de Televisión Española nos haya llamado... Bueno, por supuesto hay que destacar que ponen la fotografía de Silvia Echorrondo en grande en El Hormiguero para señalarla, poniendo la fotografía de una periodista de la televisión pública ahí en grande. No lo han hecho con nadie esto, bueno, pues la ponen a ella ahí. Y ahora atención a lo que os decía. Ni a nosotros ni a 3 Media. Esta mala praxis periodística... Mala praxis periodística. Más propia de la desinformación. Más propia de la desinformación. Todo esto, acordaos, porque va a responder ahora Silvia. Que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo, que es el de contrastar la información. Bueno, pues tiene toda la razón. El primer deber del periodismo es contrastar la información. ¿La has contrastado tú, Pablo Motos? No. Está claro que no, porque si no, habríais puesto un titular que es falso y que El Mundo además ha borrado. Bueno, pues seguimos con Silvia Echorrondo. Obviamente lo que dice El Mundo es falso. Miren, revisadas las ediciones. Bueno, y esto no es que lo diga Silvia Echorrondo, es que ellos mismos lo han reconocido borrando los tweets, donde ponían eso y quitando ese titular. El matinal de esta casa a las 6 de la mañana abrió con Aldama. Este programa, La Hora de la 1, a las 8 de la mañana, abrió con Aldama también. El telediario de las 3 de la tarde abrió también con el caso Aldama. Ahí tienen todas estas imágenes que han recopilado los compañeros de La Hora para que ustedes la vean. Y el telediario de las 9 de la noche, ahí lo tienen también, abrió de nuevo con Aldama. Pero Pablo Motos no se quedó ahí, porque afirmó que Radio Televisión Española afirma que la polémica con Broncano era uno de los 3 temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo ese día. Pues también es falso. Miren, no ocupó ninguno de los 3 primeros puestos en ninguna de las ediciones. Y además ha sido el último en todos los sumarios. En La Hora de la 1, por ejemplo, fue el 6º y último tema del sumario. Número 1, Aldama. Número 2, moción de censura. Número 3, votación de la reforma fiscal. Número 4, la multa de consumo a las aerolíneas. Número 5, orden de detención contra Netanyahu. Y ahora sí, número 6, la revuelta y la polémica con Pablo Motos. Es decir, que hablan antes de aerolíneas, de la multa que le han puesto, de Netanyahu, y después ya le dedican un poco de tiempo a una cosa que había acumulado millones y millones de visitas en ese día. Que también era noticia, por supuesto, pero hombre, lo dejan en el número 6. En el número 6, mucho después incluso de la multa a las aerolíneas, que seguro que mucha gente no se enteró de lo que estaba pasando y sí se había enterado de lo que había ocurrido con la revuelta. Y por supuesto querían que la noticia fuese de eso. Ahí está la mentira. El primer deber del periodismo es contrastar la información. Y lo has hecho tú, Pablo Motos, porque contrastar la información es esto que acaba de hacer aquí Silvia Echorrondo, en vivo y en directo. No el lanzar acusaciones mientras pones fotografías falsas y fotografías de periodistas en tu programa. En fin, queremos desmentir esto para que ustedes sepan cuando nos vean que están en el lugar adecuado. Nosotros no desinformamos, nosotros no tenemos mala praxis y nosotros podemos avalar con lo que hicimos, con imágenes y con nuestro rostro delante de la televisión, que actuamos bien. Nosotros sí. Que actuamos bien, nosotros sí, y está haciendo aquí al mismo tiempo una cosa importantísima, que es la reivindicación, en primer lugar, del periodismo bien hecho, y en segundo lugar, de su propio programa y del prestigio de Televisión Española y de la pública, desmintiendo esas voces que dicen que es todo manipulación, que es todo control del gobierno, etcétera, etcétera, cuando realmente donde vemos manipulación es precisamente en aquellos sitios donde se atreven a denunciar manipulación, hablando de que todos manipulan excepto ellos, y que dicen que también todos hacen política excepto ellos, cuando vemos que sistemáticamente desde El Hormiguero hacen tertulias políticas como con la marquesa Falcó, Tamara Falcó, como invitan a políticos como Almeida el otro día. Consejo vendo que para mí no tengo. Y también lo de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Bueno, pues respuesta con contundencia de Silvia Echorrondo a Pablo Motos por esa pataleta espectacular. Pero bueno, hasta ahí llega el desmentido de Silvia Echorrondo y después llegan, pues bueno, el resto de
de aliados de este selecto club de personas que se suman a la defensa de Pablo Motos, al barco que se hunde. Pero bueno, dice La Razón, periódico La Razón. Por cierto, lo vimos que le dieron un premio a Víctor de Aldama y ahora dicen que, ay no, ¿cómo pudimos darle un premio a la empresa relacionada con Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión, junto con el vicepresidente de Ayuso? En fin, cosas que pasan, pero que sí, que Víctor de Aldama es súper socialista y súper de izquierdas, a pesar de que tenga una fotografía con la bandera franquista. Bueno, pues La Razón dice lo siguiente en su Twitter. Este es el vídeo que destruye la versión de Televisión Española y de Broncano. Tardaron solo 45 segundos tras abrir el telediario en dar la noticia de la berrea de la revuelta e insinuar presiones. Ah, amigo mío, amigos de La Razón, pero no es lo mismo decir que se abre con algo. Que Pablo Motos dijese que estaba entre las 3 primeras noticias más importantes y después decir que tardaron 45 segundos en hablar de ello. Es que, de hecho, aquí esta periodista del País, Eva Baroja, dice: hombre, amigos, se llama Sumario y es el espacio que abre los informativos dedicado a los titulares de las principales noticias que forman parte de la escaleta. Que haya que explicar esto, hombre, pues sí que haya que explicarle esto a alguien que se supone que ejerce el periodismo es duro, pero que lo pongan aquí como, ay, definitivo, destruye la versión de Televisión Española y comparten el vídeo del inicio del telediario, en el que efectivamente se ve como primero se habla de Aldama, como después se habla de Israel, este es el número 2, después el número 3 se habla aquí de las aerolíneas, y después ya se habla de la revuelta, pero simplemente es un adelanto de los titulares de lo que van a tratar más adelante. Pero si tú te vas al programa completo, ves que no es hasta el minuto 35, más o menos, en el que lo tratan. Y no es, por supuesto, uno de los 3 temas más importantes para tratar ese día. Pero bueno, es que, ¿qué os voy a decir? Cuando un tonto coge un camino, pues ya sabéis que el camino se acaba, el tonto sigue, y no vaya a ser que alguien pues piense que Pablo Motos ha mentido una vez más en vivo y en directo. No vaya a ser eso. Vamos con lo de Pedro Sánchez diciendo que va a aguantar estos 3 años y los 3 que vengan después. Que a algunos, pues bueno, les ha sorprendido y a Feijóo, pues ¿qué queréis que os diga? Le ha hecho temblar. Le ha hecho temblar. A mí cuando me dicen, aguanta Pedro, ánimo, yo lo agradezco mucho, de verdad, de corazón. Pero os digo una cosa. Os lo agradezco de corazón, pero en fin, 3 años y los que vienen después de esos 3 años. Ahí lo tenéis. Y los que vienen. Otra cosa no se le puede decir a Pedro, pero que ha sido resiliente, que ha sido de los políticos que más han aguantado en un mundo, pues, ostras, verdaderamente turbulento, complicado, que desgasta y que destruye como una trituradora de carne a su camino todo lo que toca. La verdad que es alucinante como desde hace ya prácticamente 10 años y cuando lo echaron del Partido Socialista, ¿os acordáis? Por mantener el no es no frente al gobierno de Mariano Rajoy y no votar su investidura cuando había muchas presiones sobre el Partido Socialista por parte del PP para que votasen a favor de su investidura, etcétera, etcétera. Bueno, cómo recuperó después la Secretaría General, cómo logró hacer una moción de censura, que es una cosa que no se había logrado nunca, una moción de censura victoriosa, como echó a Mariano Rajoy, como en el 2019 ganó las elecciones, como después consiguió también en las autonómicas una gran victoria en todas las autonomías y en todos los municipales, como después en las elecciones del 2023, que muchos lo daban por muerto, resulta que vuelve a lograr conseguir ser presidente del gobierno. Claro, ha sido como una de las figuras políticas que te guste más, te guste menos, estés más de acuerdo o menos de acuerdo con él, sin duda alguna, ha sido de los que... un animal político, básicamente, un maldito animal político. Y claro, no deberían subestimarlo tanto desde la derecha, desde el Partido Popular, y sobre todo no deberían hacer el ridículo pues intentando ir contra él diciendo no, la dictadura social sanchista, que no, que si está ahí no es por dictador. De hecho, por dictaduras estaríais vosotros, que sois los que estáis constantemente manifestándoos en contra de Sánchez, sacando banderas de la dictadura y cantando el cara al sol con vuestros amigos delante de Ferraz. Si se mantiene ahí es porque ha sido un tipo hábil, y al mismo tiempo por una enorme torpeza, aquí también hay que decirlo, o sea, no simplemente por la inmensa habilidad y la capacidad extraordinaria de Pedro Sánchez de ser político, no, es también por la extraordinaria torpeza de la oposición, en primer lugar de Pablo Casado y en segundo lugar de Alberto Núñez Feijóo, para tejer una alternativa lo suficientemente sólida o seductora para el resto de españoles. Es que en las últimas elecciones básicamente lo que nos dijeron es que sí, que va a gobernar este señor de aquí, el incompetente de la fotografía con el narco, junto a Santiago Abascal.
Sí, este tipo, el franquista, ha declarado que ahora vamos a ver el vídeo del diputado franquista diciendo las cosas que ha dicho en el Congreso de los Diputados. Es decir, una alternativa del todo menos esperanzadora. Y evidentemente pues perdieron. Entonces, claro, dice Pedro Sánchez, y continúo con una posición así de ridícula a mi lado. Hombre, pues de momento es el tercer presidente que más tiempo ha gobernado nuestro país. El primero fue Felipe González, que de momento es imbatible. Después está José María Aznar. Y ahora tenemos ya a Pedro Sánchez, que ha superado ya a Mariano Rajoy como el presidente que más tiempo ha estado al frente de la presidencia de nuestro país. Y si siguen siendo tan torpes, hombre, pues van a superar a Aznar, por supuesto, e igual se pone de tú a mirar a Felipe González. Porque si hay algo que de verdad ahora mismo nos exige la ciudadanía, nos exige y nos reclama la ciudadanía, sobre todo aquellos que necesitan del compromiso de la política, porque no tienen otra cosa que el compromiso de la política para poder sacar adelante no solamente a ellos mismos, sino a sus familias, es el compromiso político de aquellos que tenemos el enorme honor, porque así nos lo habéis conferido, o bien los votantes, o bien los delegados en el caso de mi organización, el Partido Socialista Obrero Español, en el caso de Pepe, el sindicato, la Unión General de Trabajadores, el dar la cara y dar la batalla por las causas que merecemos. Bueno, pues hasta aquí la declaración que hizo temblar. La declaración que hizo temblar a Feijóo. Moción de censura. Y continúa después hablando de la moción de censura. Haber ganado la moción de censura a un gobierno condenado por corrupción. No nos perdonan haber ganado las elecciones en el año 2019. No nos perdonan haber ganado las elecciones en el año 2023. Bueno, en el 2023 no ganasteis las elecciones, quedasteis segundos, como tanto le gusta repetir al Partido Popular. Sin embargo, sí ganasteis el gobierno. Eso sí, así de evidente. Pero bueno, las elecciones quedó primero Feijóo y a pesar de eso se quedó con un portazo en la nariz. Y no porque aquí hay una confabulación social comunista, lo hemos explicado en muchas ocasiones. Creo que no hacemos un favor si decimos que el Partido Socialista ganó las elecciones del 2023. No. Lo que pasa es que en este país vivimos en un sistema parlamentario en el que gobierna aquel que consigue más votos en el Congreso de los Diputados y consigue pactos más amplios, entre más gente, más plurales. En el caso de Feijóo simplemente consiguió los votos de Vox y no consiguió mayoría absoluta. Sin embargo, sí que había una coalición, una amplia coalición de distintos partidos muy diversos, pero que tenían claro que no querían ver ni en pintura un gobierno de la derecha con la extrema derecha. Eso consiguió que Sánchez fuese presidente, que tampoco es una cosa rara. Es decir, Ayuso en el 2019 quedó segunda también respecto a Ángel Gabilondo y aún así gobernó porque le apoyó Ciudadanos y el PP. A Almeida le pasó lo mismo en el 2019. Ganó Manuela Carmena en las elecciones municipales en Madrid, pero gobernó porque pactó con Vox y con Ciudadanos. Le ocurrió lo mismo a Mañuco en Castilla y León, le ocurrió lo mismo a Juanma Moreno en su momento, le ocurrió lo mismo a López Miras, le ocurrió lo mismo a María Guardiola hace 2 días en Extremadura, a mucha gente que quedando segunda ha gobernado y eso es perfectamente democrático. Lo que pasa es que es el Partido Popular con Feijóo a la cabeza los que dicen ¡ay no! Esto es una confabulación socialcomunista, soy la lista más votada, debería gobernar yo. Que sí, que ya le vimos, ya le escuchamos. Y sobre todo ya digerimos, bueno, usted mejor debería haber digerido sus penas, Feijóo, pero la cosa es que no gobierna no porque no quiera, sino porque no consiguió los votos suficientes, punto. Haber frenado y demostrar, además, al conjunto del mundo progresista, no solamente en Europa, sino más allá, que es posible frenar la ola reaccionaria. Que es posible frenar la ola reaccionaria. Bueno, pues sí es cierto que se frenó la ola reaccionaria y como os digo, hubo una amplia coalición de partidos cuyo principal interés era que esta gente que vais a ver ahora mismo no gobierne. Diputado de Vox, Manuel Mariscal. En el Congreso de los Diputados, desde su escaño, realizando un alegato en defensa del franquismo, diciendo que fue una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación. Sí, habéis escuchado bien, atención. Y gracias a las redes sociales muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno. La etapa posterior a la guerra civil, porque llamarlo franquismo ya habría sido demasiado por su parte. Es decir, el franquismo estuvo de puta madre, igual, pues no se atreve a decirlo, pero diciendo la etapa posterior a la guerra civil, sí que alegremente dice esto. Sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. ¿Quieren ustedes a Radio Televisión Española? Se aplaude la barbaridad Un intento a la desesperada que acaba de decir. Aplaudiendo a los diputados de Vox tan alegremente, diciendo que el franquismo fue una etapa de reconstrucción, de progreso y reconciliación para lograr la unidad nacional. Es decir, cuando acabó la guerra civil y se siguió matando, porque se mató hasta el último día. O
se mató hasta 1975. Por política simplemente, ¿eh? Se esclavizó a los vencidos, se les humilló, se les arrastró, se les robó a punta de pistola la posibilidad de sentirse de un país y convirtieron a más de la mitad de los españoles en extranjeros dentro de su propia casa durante décadas y décadas de oscuridad, de tenerse que esconder, de no poder levantar la cabeza, de estar señalado, de recordarse día a día quién había ganado la guerra y quién la había perdido, y sufrir la violencia y las carnes de todos los represaliados, y resulta que viene este pimpollo, este diputaducho de cuarta de Vox, a decirnos que el franquismo fue una etapa de reconstrucción y de progreso, y de reconciliación. No tienen vergüenza, ni la conocen, mucho menos los que lo aplauden ahí. Pero sobre todo es la explicación perfecta de lo que estábamos hablando antes, de que esta gente no gobierna y no porque no quiera, sino porque esto es lo que tienen que plantear. Venir a 2024 a restregarnos por la cara su franquismo declarado, a decir este tipo de barbaridades, que harían temblar a cualquier historiador medianamente serio, pero también a cualquier historiador que esté en primero de carrera estudiando la carrera de historia. Qué pedazo de vergüenza. Pero que sigan por ahí, con ese franquismo declarado. Que sigan por ahí cantando el cara al sol delante de Ferraz y levantando muy fuerte el brazo mientras gritan arriba España. Que sigan por ahí. Mejor ahí, ya os lo digo, que en Moncloa. Y hablando de lo que pueda haber en Moncloa, mejor hablemos de lo que pueda haber colgado en las paredes del Banco de España. ¿Qué es esto de aquí? Las espectaculares retratos de Felipe y Leticia, fotografiados por Annie Leibovitz. Analizamos todos los detalles del esperadísimo posado, dice la revista Vanity Fair, y adjunta esta fotografía de aquí, que si estáis escuchando el podcast os recomiendo que pongáis un momento el vídeo. Porque estos dos cuadros, con sus respectivas fotografías en su interior, son fotografías, no es óleo al lienzo, no, son fotografías. Nos han costado la friolera de 137.000 pavos de euros. De dinero público, básicamente. Aquí lo tenemos, no es mentira, ¿eh? Aquí tenemos la fotografía un poco mejor, que también os digo, el otro día le estaban aplaudiendo en todas las televisiones. Oh, qué bien que los reyes de España han ido a Valencia, se han arremangado y se han vestido como personas normales, no llevan nada de ropa de marca. Me acuerdo que decían en una tertulia. Ah, bueno, vale, fantástico. Estamos celebrando que se hayan disfrazado de gente normal. Pero aquí, desde luego, no se han disfrazado de gente normal. Se han disfrazado, bueno, pues de lo que son, de monarcas, al fin y al cabo, ¿no? Una institución anacrónica que en este país pues aguantamos, no sé muy bien por qué, bueno, sí lo sé, por la gracia de Dios, no, por la gracia de Francisco Franco, que es quien decidió meter a Juan Carlos I en la línea sucesoria de su régimen dictatorial. Y la democracia española del 78, por la puerta de atrás, lo metió en la Constitución sin que se pudiese votar explícitamente si queríamos república o monarquía. Bueno, en fin, que de aquellos barros estos lodos, y ahora tenemos a este señor aquí haciéndose fotografías junto a su señora, la reina Leticia. A ver si lo podemos ver bien. Aquí, señora, la reina Leticia. Que tampoco me importa a mí, que se hagan fotos así, como con trajes caros y demás. Quiero decir, es lo que hacen los reyes. Lo que sí me preocupa más es que nosotros lo tengamos que pagar. Y sobre todo que unas fotografías nos cuesten 137.000 euros. Oye, que yo no desmerezco el trabajo de la fotógrafa, seguro que es buenísima, yo no la conozco, tampoco que sea demasiado fan de ese mundo, pero quien la conozca seguramente pues le gustará el trabajo que haga, y eso no lo critico en absoluto. Lo que critico es que tenga que pagarlo yo y vosotros con nuestros impuestos. ¿Sabéis quién nos lo paga? El novio de Ayuso, que defrauda dinero a Hacienda, 350.000 euros, y entonces no tiene que pagar esto, pero el resto sí que lo pagamos. Y claro, yo cuando leí esto, nos habíamos gastado esta pasta, porque lo pone aquí, cuidado, mira, los dos retratos han costado al Banco de España 137.000 euros, más los 88.000 euros que ha pagado también por otro retrato el exgobernador Pablo Hernández de Cos. O sea, que es alucinante. Fueron tomadas el pasado 7 de febrero en una sesión de 5 horas que tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid. Claro, yo cuando vi esto digo, es que, bueno, para empezar, que es una maldita vergüenza, seguramente muchos de vosotros ya lo estáis pensando también, pero es que además aquí lo fundamental es hablar todavía más de dinero, no solamente de los 137, porque es que no tenemos suficiente con pagarle ya 270.000 euros vitalicios a Felipe simplemente por ser hijo de su padre, no por otra cosa, no porque haya estudiado mucho, se haya esforzado mucho, porque haya aprobado una oposición, porque se haya presentado unas elecciones y las haya ganado, no, por ser hijo de su padre. Y a Leticia 168.000 euros por acompañarle.
O sea que no contentos con eso, ahora tenemos que poner encima de la mesa además otros 137.000 euros para ponerles un par de cuadros en el Banco de España. Y tú no llegas a fin de mes, claro. Y nosotros, pues asfixiados. Es que se nos olvida, que el rey de España cobra esto. Sobre el falcón del presidente del gobierno, sobre los sueldos de los presidentes autonómicos o alcaldes, eso nos lo sabemos a la perfección. ¿Cuánto cobra Irene Montero? ¿Cuánto cobró Pablo Iglesias? ¿Cuál es la indemnización que se va a llevar no sé quién? Eso lo sabemos todo perfectamente. Salen todas las televisiones. ¿Por qué narices no se habla del sueldo que cobra el rey de España? ¿Por qué no se habla de que cobra 200, que es el que más cobra de todo el Estado? 270.000 euros. Además vitalicios, que no es un cargo que tengas, 4 años y si te votan otra vez no, son vitalicios. Para siempre ya, hasta que decidas renunciar. Y su único mérito es haber nacido donde tenía que nacer. Y ya está, 270.000. Y su mujer, Leticia, o sea que si el rey pinta poco, pues por la construcción machista de esta institución, pues la reina todavía pinta menos. Es que no pintan nada los dos, pero bueno, que la reina simplemente está ahí por ser la mujer del rey. Igual que el rey está ahí simplemente por ser el hijo de su padre, lo que tiene este tipo de relaciones dinásticas, cobra ahí 168, es decir, cobra muchísimo más que el presidente del gobierno también. Que cobra 100.000 euros el presidente del gobierno, que es un cargo que evidentemente recibe muchísimo más desgaste porque tiene que estar ahí en el día a día, que tiene que decidir cuál es el rumbo de nuestra nación, que decide cuáles son las políticas que se van a aplicar. Narices, que gobierna este maldito país y que tiene toda la presión del mundo encima de su espalda y además que cada 4 años tiene que presentarse, como no puede ser de otra manera, a unas elecciones para revalidar su cargo si los españoles queremos. Y aún así cobra 68.000 euros menos que una señora que está ahí, que su cargo no está a disposición de nadie más allá de ella misma. Ya está. Y no nos parece de verdad no nos parece un escándalo esto, porque a mí me parece, Oscar, no una maldita vergüenza, un escándalo del que no entiendo por qué narices no se habla en este país. De esa tremenda pasta que cobran por hacer absolutamente nada. Pues ahí lo tenéis, amigos y amigas. Supongo que nos invitarán, ¿no?, a los españoles a hacer una visita guiada por el Banco de España para poder admirar la belleza de estos sendos retratos que tanto nos han costado a cada uno de los españoles. Por cierto, que acaba de salir la audiencia del Hormiguero y de La Revuelta de ayer y resulta que otro día más, cuando El Hormiguero y Pablo Motos no le jode las entrevistas de La Revuelta de David Broncano ha sacado 2.300.000 espectadores de media y el 17,4% de cuota de pantalla, y El Hormiguero ha bajado una vez más por debajo de los 2 millones de espectadores y ha sacado el 14,6% de cuota de pantalla. Pues ahí lo tenéis, claro, el otro día, dadme un momento, es que reivindicaba esto Pablo Motos. Gracias, por cierto, a Hugh. Esto lo dijo el lunes. Y a todos los que nos visteis el jueves, porque fuimos el programa más visto del día. Fuimos el programa más visto del día el jueves pasado. ¿Por qué? Hombre, porque habían competido contra una entrevista que no se produjo en La Revuelta y que además, básicamente, hubo 15 minutos de animales berreando, gritando, de ciervos gritando, de programa, como protesta. La gente, evidentemente, no se quedó viendo 15 minutos de ciervos gritando y se fue. Y aún así solamente ganaron por un 0,3%. Bueno, pues ahora, en igualdad de condiciones, le sacan pues prácticamente 3 puntos de audiencia más. 3 puntos, no 0,3. Como se alegraban ellos y sacaban ahí, hemos ganado el programa más visto. No, 3 puntos más. Y aquí decía José Manuel Sánchez, periodista del Huffington Post, dice, está teniendo peor semana Pablo Motos que Juan Lobato. Y hablando de Juan Lobato, pues vamos con este asunto. Titular del diario.es: el PSOE aplaca la revuelta madrileña contra Lobato y echará el resto de las primarias con Óscar López de candidato. ¿Y esto qué es? Pues esto es, para empezar, una cosa que me da una pereza, pero tremenda. Ha habido una polémica absurda, innecesaria. Lo vais a entender, voy a intentarlo resumir lo más rápido posible. Resulta que cuando aparece la información de que el novio de Ayuso había confesado y que había aceptado que había cometido los delitos de fraude fiscal, una cosa que ahora ya sabemos todo el mundo, excepto Isabel Díaz Ayuso, que sigue diciendo que esto es una conspiración de Moncloa, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues lo aceptó y de hecho también asumió 8 meses de cárcel y una multa de más de $500.000 de euros con tal de no ir a juicio, que es una cosa que están prorrogando mucho. Ahora vamos a ver cómo está todo ese asunto, cuándo va a tener que declarar. Bueno, pues en aquel momento en el que aparece ese correo, resulta que la jefa de gabinete de Óscar López
le manda un correo a Lobato, que es el líder del Partido Socialista en Madrid, diciéndole que, bueno, que está ese correo. Lobato le contesta que de dónde se sacado esa información. Y le dice la jefa de gabinete de Óscar López que está en los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación realmente no aparece hasta una hora después. Entonces algunos dicen, no, lo tenía antes el gobierno porque se lo filtró la Fiscalía General del Estado, entonces hay una cosa turbia que hay que aclarar. Bueno, en fin, el argumentario de la derecha de estos días que básicamente se enfocan exclusivamente en de dónde sale la información y no en que la información es cierta. Como siempre, cuando señala el sabio a la luna, el tonto se queda mirando el dedo. Pues ahí está en la derecha, ¿no? ¿Quién lo ha filtrado? ¿Quién lo ha filtrado? ¿Quién lo ha filtrado? Pues de alguna manera inexplicable, Juan Lobato accede a la posición, o por lo menos delimitado por lo que está diciendo la derecha mediática en ese momento, se siente como llamado a tener que declarar que él no tenía nada que ver con ese asunto. Y se planta en un notario para certificar los mensajes que le había mandado esa mujer, la jefa de gabinete de Óscar López, que en aquel momento él también era jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Claro, todo esto se descubre. Y ahora, evidentemente, desde el Partido Socialista se enfadan y dicen, oiga, pero ¿qué hace usted certificando mensajes privados con otra dirigente del Partido Socialista? Mientras aquí lo que se está comentando, mientras lo fundamental de esto es el fraude fiscal del hermano de Ayuso, voy a decir, el hermano de Ayuso es las comisiones que cobra del novio de Ayuso y Lobato está a otras cosas como para intentar salvarse él en el caso de que esto judicialmente fuese más adelante. Entonces le piden la dimisión. ¿Qué hace el señor Lobato? El señor Lobato se atrinchera y dice que él no dimite porque el Lobato... más allá de esto, ya estaba bastante contestado dentro del Partido Socialista madrileño porque, ostras, la verdad que lo tienen bastante fácil en la oposición contra Isabel Díaz Ayuso, quiero decir, porque entre las 7.291 personas de las residencias, entre la pésima gestión de la pandemia, de la sanidad, y ahora con el escándalo primero de su hermano y ahora el escándalo de su novio, hombre, que parece que los colecciona, narices, y después con el enfrentamiento constante con Feijóo, lo tenían relativamente sencillo como para hacer una buena oposición. Bueno, pues cosa que parece ser que Lobato no ha conseguido. De hecho, desde Ángel Gabilondo, que ganó las elecciones con el Partido Socialista ha estado bastante sin rumbo. Pues querían ya cargárselo, una parte importante del Partido Socialista madrileño. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues que esto para muchos ha sido la gota que colma el vaso y le han pedido la dimisión. Pues le ha dicho que no dimite, que se va a esperar a ver qué ocurre durante este fin de semana, que este fin de semana es el Congreso Federal del Partido Socialista en Sevilla, donde se reelegirá a Pedro Sánchez y se verán las líneas estratégicas por las cuales discurrir durante los próximos años, y después ya se abrirán todos los procesos de primarias en los distintos sitios de España, en las distintas comunidades autónomas de España y en sus respectivas federaciones. Y entonces resulta que ahora parece ser que el Partido Socialista ha decidido que va a presentar a Óscar López, que era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez y ahora ministro, que lo mandarán entonces a ser el candidato que se presente contra Lobato para liderar el Partido Socialista de la Comunidad de Madrid en las primarias que haya después de este Congreso Federal. Es un lío todo, lo sé, no tiene como un interés informativo básico por el que yo trataría esto en clave Barroso, porque ya sabéis que yo en los fuegos de artificio intento detenerme lo menos posible, y estos son literalmente fuegos de artificio. Es llevar durante semanas hablando de esta cosa y durante días. Y de verdad que a mí no me apetece, mientras tenemos a este señor, que es donde nace todo, estar hablando de las migajas cuando es que estamos viendo ahí realmente lo que está ocurriendo. Es que parece mentira, pero cuando aparece la corrupción del hermano de Isabel Díaz Ayuso cobrando, bueno, que al final fue legal, pero es lamentable que sea legal porque era un contrato de emergencia, entonces es legal, y cobró más de 200.000 euros de comisiones del gobierno de su propia hermana por venta de mascarillas. O sea, es un escándalo como una catedral. Imaginad lo que habrían dicho si el hermano de Pedro Sánchez cobrase 200.000 euros de mascarillas del propio gobierno de Sánchez. La que estaría liando si ya la está liando con su hermano por vivir en Portugal. Bueno, en fin. Pues este asunto, quien tuvo que pagar no fue Ayuso ni el hermano, fue Pablo Casado, que se lo cargaron. Es decir, el mundo al revés. Pero ahora que nos encontramos con lo mismo, con el novio Ayuso, ¿quién tiene que pagar? Pues el fiscal general del Estado por haber filtrado unos correos en los que admitía la culpabilidad Alberto González Amador, y ahora resulta que también va a tener que pagar Juan Lobato del Partido Socialista, porque, bueno, en fin, pues o sea, que va cayendo todo el mundo. Va cayendo todo el mundo, y Ayuso, oye, pues se va de rositas, ¿no? Claro, deben estar encantados ellos. Pero lo que no voy a hacer yo es caer en esta sobreactuación de hablar más rato sobre Juan Lobato en lugar del novio Ayuso. Es que de verdad que es alucinante. Y lo más alucinante todavía es, atención a este titular, el fraude fiscal de la pareja de Ayuso sigue estancado, en los juzgados sigue estancado, mientras la causa de sus correos avanza a toda velocidad. Oye, nos vamos a enterar de todo, de los correos de las narices, insisto, correos en los que él admite la culpabilidad. Una cosa que Ayuso había negado de todas las maneras posibles.
Y mientras estamos con los correos, no hablamos de nada de lo de Ayuso. Escribe así Alberto Pozas, Pedro Águeda y Elena Herrera en el diario.es. El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, es el protagonista de 2 de las causas judiciales más relevantes del momento. En una, está acusado de defraudar más de 350.000 euros tras multiplicar sus beneficios con contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia. En la otra, se le investiga si los correos en los que su abogado reconocía ese fraude fiscal se filtraron de forma ilegal a la prensa. El caso principal, en el que el comisionista se expone a una condena de cárcel tras reconocer 3 delitos, lleva meses paralizado. La derivada, mientras tanto, avanza a toda velocidad en el Tribunal Supremo con el fiscal general como principal imputado y una nueva vía que arranca este viernes con la declaración como testigo del líder del PSM, Juan Lobato. Es decir, que este viernes era el día en el que tenía que declarar el novio Ayuso, el viernes 29 de noviembre, que lo habían aplazado otra vez hasta el 29 de noviembre. Bueno, pues ¿qué pasa? Que lo han vuelto a aplazar. Es que lo han vuelto a aplazar. Y en lugar del novio Ayuso, han puesto a Lobato para declarar. O sea, es que literalmente es el maldito mundo al revés. Aquí Alfonso Pérez Medina, responsable de tribunales en La Sexta, dice: si el jefe de gabinete de Ayuso no hubiera mentido, Miguel Ángel Rodríguez, que filtró aquel correo falso, porque filtró la primera parte de un intercambio de correos diciendo que realmente era la Fiscalía quien quería llegar a un pacto con el novio, pero era mentira, y fue entonces la Fiscalía quien hizo una nota de prensa desmintiendo esa información. Bueno, pues si el jefe de gabinete no hubiese mentido y los medios que se comieron su bulo hubieran cumplido su obligación de contrastar la información, lo que decía antes Pablo Motos, de contrastar la información, nadie habría tenido que filtrar nada para que prevaleciera la verdad. Pero para algunos la verdad es lo menos importante de todo. Por supuesto, lo importante es quién filtró los correos. Vamos a escuchar a Óscar López hablando de este asunto, hablando de cómo funciona la fachosfera. Déjame que explique cómo funciona la fachosfera, ¿vale? Una persona comete un delito, que es el novio de Ayuso, reconoce un delito. Otra persona filtra una mentira a los medios de comunicación, es el jefe de gabinete de Ayuso. ¿Quién no tiene que dar explicaciones? El PSOE. ¿Quién tiene que darlas? Ayuso y su entorno. Esa es la realidad. Yo no voy a jugar al juego de Miguel Ángel Rodríguez. Allá quien quiera. Quien reconoce un delito es el novio de Ayuso. Quien filtra una mentira es el jefe de gabinete de Ayuso. ¿Y va a dar explicaciones el PSOE? No, de verdad, que den explicaciones ellos. Pues yo estoy de acuerdo. Yo tampoco voy a entrar en el juego de Miguel Ángel Rodríguez, de que estemos hablando todo el maldito día de quién filtró, quién no filtró, y no del delincuente confeso que es el novio de Ayuso, con el que todavía convive en un ático, en 2 áticos que todavía no sabemos cómo se han pagado, a quién pertenecen, y que ahí vive la presidenta de la Comunidad de Madrid. Atención a esta fotografía, para quien no la esté viendo, es una fotografía de Isabel Díaz Ayuso en su gira en Corea del Sur. ¿A dónde ha ido? Para que básicamente le acompañen, ¿quién? Telemadrid. Ya está. Tiene un micrófono de F, porque tiene delegaciones en todos los sitios F al final, y bueno, pues mira, le han puesto el micrófono ahí porque tiene delegación en Corea del Sur y se lo han acercado, pero con quien viaja a todos lados es con Telemadrid. Una alta expectación mediática, lo que haga Ayuso en Corea del Sur. Pues igual que cuando se fue a Estados Unidos, que lo único que costó fue, a razón de 2.000 euros diarios, perseguir a Isabel Díaz Ayuso por parte de una cámara de Telemadrid para hacerle su masaje mediático diario. Y bueno, quiero cerrar con esta declaración de 20 segundos del señor Tellado. En cuanto parece que un dirigente no quiere participar en el delito que marca Moncloa, entonces se le enseña la puerta. Es una organización que cualquiera diría que tiene unos fines ilícitos. No participar de los delitos es considerado una traición. Bueno, pues está hablando aquí de Juan Lobato. Dice que, claro, como no quería participar de un delito, el delito es esto del correo filtrado, están diciendo, el que el novio Ayuso reconocía que era culpable, pero en fin, el delito es el correo filtrado y no el delito fiscal, es que es alucinante. Bueno, pues entonces se lo cargan por no quiero participar del delito. Pero no ves, Tellado, que literalmente estás hablando de lo que hicisteis vosotros con Pablo Casado. En el momento en el que hay un líder del Partido Popular que no quiere comulgar con los delitos, no solamente de Ayuso, o de las formas poco éticas de actuar, no solamente de Ayuso, sino de todo su entorno, de su hermano, de su novio, etcétera, etcétera, entonces se lo cargan. ¿De qué hablas de cargarte a un líder? ¿De qué hablas de cargarte a Lobato si vosotros os cargasteis a Pablo Casado? En fin, amigos y amigas, lo que hay que ver en este maravilloso país. Hasta aquí las noticias de hoy, y ahora vamos, como siempre, con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Hoy nuestro viaje nos lleva al 27 de noviembre del 2021, cuando la literatura española perdió una de sus voces más potentes y comprometidas, Almudena Grandes.
Su fallecimiento no solo dejó un vacío en el mundo de las letras, sino también el de la lucha por la memoria histórica y la justicia social en España. Almudena Grandes destacó por su capacidad para entrelazar la ficción con la historia, especialmente en su serie de episodios de Una guerra interminable, donde abordó la posguerra española desde la perspectiva de los vencidos. Sus novelas no eran meros ejercicios de ficción, sino poderosas herramientas para recuperar la memoria de aquellos a quienes el franquismo intentó silenciar. Una cosa bastante importante, bastante relevante, teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar a ese diputado de Vox en el Congreso de los Diputados diciendo que el franquismo fue una etapa de progreso en nuestro país. La obra de Almudena Grandes fue revolucionaria no solo por su contenido, sino también por su forma. En una época en la que la literatura seria a menudo despreciaba los géneros populares, ella reivindicó la novela histórica y el realismo social como vehículos para contar las historias que la historia oficial había ignorado. Sus personajes, especialmente las mujeres, eran seres complejos que luchaban contra las injusticias de su tiempo, reflejando las batallas que aún hoy seguimos librando. Durante años, además, sus artículos en El País fueron un espacio de resistencia contra el avance del neoliberalismo y de la extrema derecha. No temía a llamar las cosas por su nombre ni a enfrentarse a quienes intentaban blanquear el fascismo o minimizar los crímenes del franquismo. Qué necesaria sería hoy en día y qué bonita y qué importante habría sido su columna en el día de hoy respondiendo al Cafre, que ha dicho lo que antes hemos escuchado sobre el franquismo y el progreso. Retrocedamos ahora hasta un 27 de noviembre, pero de 1981, cuando nació otro escritor comprometido con las causas progresistas, Pedro Salinas. Aunque es principalmente conocido como poeta del amor, miembro destacado de la generación del 27, su compromiso con la República y su posterior exilio revelan una faceta menos conocida pero igualmente importante de su figura. Salinas fue mucho más que un poeta. Como profesor universitario y gestor cultural durante la Segunda República, trabajó incansablemente por la democratización de la cultura. Fue secretario general de la Universidad Internacional de Verano de Santander, un proyecto revolucionario que buscaba acercar la educación superior a todas las clases sociales. Su exilio tras la victoria franquista no fue solo una tragedia personal, sino también un ejemplo de la brutal ruptura cultural que supuso la dictadura para nuestro país. Como tantos otros intelectuales de su generación, Salinas tuvo que reconstruir su vida en el extranjero, manteniendo viva la llama de la cultura española democrática desde las universidades estadounidenses. Y viajemos ahora a 1885, un año crucial en la historia política española. El 27 de noviembre, Práxedes Mateo Sagasta juraba como presidente del Consejo ante la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena tras la muerte de Alfonso XII. Este momento marcó el inicio del sistema conocido como el turno pacífico, un acuerdo entre liberales y conservadores para alternarse en el poder. El sistema de turno, aunque presentado como un avance hacia la estabilidad política, fue en realidad un mecanismo para mantener el control del poder en manos de las élites, excluyendo a las clases populares y a las fuerzas progresistas emergentes. El caciquismo y el fraude electoral sistemático eran los pilares que sostenían este sistema aparentemente democrático. Sagasta, a pesar de liderar el Partido Liberal, representaba una versión moderada del liberalismo que evitaba cuidadosamente cualquier reforma que pudiera amenazar los intereses de las clases dominantes. Su gobierno durante la regencia de María Cristina sentó las bases para un sistema político que, aunque proporcionaba cierta estabilidad, también retrasó el desarrollo democrático de España. Este sistema de turno pacífico acabaría colapsando en las primeras décadas del siglo XX, cuando los movimientos obreros y republicanos comenzaron a desafiar eficazmente el monopolio del poder de los partidos dinásticos. Además, la crisis de 1898, con la pérdida de las últimas colonias españolas, tan solo aceleró este proceso de profunda descomposición. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. La pregunta de ayer tenía que ir sí o sí sobre el asunto de Pablo Motos y la rabieta que pilló. Bueno, yo dije que era un poco torpe, porque había sido torpe a la hora de acusar a todo el mundo de desinformación, poniendo de fondo literalmente una noticia falsa. Bueno, aquí Liz Burgos dice lo siguiente: no estoy de acuerdo. Pablo Motos no es torpe, es conscientemente mentiroso, porque sabe que su espectro se alimenta de eso, de los bulos, y eso es peor. Y es verdad, es una perspectiva interesante. No es que sea torpe, es que seguramente es conscientemente mentiroso, pero le da igual, porque la gente de su entorno pues es lo que le está pidiendo. Y ahora se alimentan pues de algo bastante triste cuando se intenta hacer periodismo, pero es de mentiras deliberadas
Y no hay nada más deliberado que poner detrás tuyo un titular falso como el que vimos. José Manuel Vargas dice, como mínimo curioso, que un programa donde todos los días se ocupan de insertar el mensaje de que en este país ya no se puede hablar de nada, presionen a un invitado de otro programa para que no hable. Y se enfadan y califican de agresor al que habla contando la verdad. Muchos nervios parece que hay por ahí. Bueno, ya habéis visto las audiencias del día de ayer. ¿Me entendéis? Los nervios ahora, ¿no? Pero es verdad, están todo el día con la libertad de expresión, que no se limiten los países, que todo el mundo pueda hablar con libertad, y en el momento en el que hablas con libertad, o te coartan llamándote para que no cuentes chistes sobre Pablo Motos, porque no le gustan los chistes a Pablo Motos, le han contado no sé cuántos humoristas, y también intentan censurar a otros invitados a otros programas, por un profundo complejo de que supongo que, no sé, les da miedo que les vaya mejor. Francisca Matute dice, a mí me parece bien que desde la televisión pública nos hablen de los manejos y mentiras que existen tras algunos programas. Me gusta, y mucho, que me traten como adulta pensante y no como a una mema a la que tienen que dirigir su pensamiento, desde luego. Lo decía el otro día, que nos traten como adultos. Que no nos traten como a niños a los que hay que explicárselo, a los que no hay que explicar de las cosas importantes, porque bueno, no son cosas que tengan que saber ellos, que no. Que yo quiero saber toda la información, y cuando tenga toda la información, yo decidiré lo que hago. Y en este caso, pues he sido un ejercicio de transparencia. Y lo que algunos pretenden es que esas cosas queden en secreto, que no se cuenten, que ni siquiera salgan en las noticias, porque dicen, hay temas más importantes, hombre, solo falta decir tú los temas que son importantes o dejan de ser importantes, y es que además sí que se habían tratado esos temas que decían que eran los importantes y no los otros. Ángel Amador dice, estos del hormiguero son más tontos que Pichote. Me imagino que, como a mí, hay gente que no era especialmente fan de Broncano, pero con esta polémica el señor Pablo Motos me ha empujado a los brazos de la revuelta y ahora soy seguidora de Broncano. Les está saliendo el tiro por la culata y me alegra que a consecuencia de atacar a la revuelta se les está viendo el plumero fascista, machista y clasista. Gracias, Alan, por estar poniendo el foco donde solo hay oscuridad. Muchas gracias a ti, y es muy interesante esta perspectiva. No te tiene que encantar Broncano, pero es que haciendo lo que está haciendo Pablo Motos y toda la derecha saliendo en tromba a justificar de alguna manera las mentiras que este señor está poniendo encima de la mesa, pues lo único que consigue es que más gente se interese por el trabajo, que además es un trabajo bien hecho, de David Broncano. Aquí dice Belén, Pablo Motos ha perdido el norte al ver que ya no es el centro de atención de la audiencia, que ya está cansada de ver un programa zafio que ha bajado notablemente su calidad y que empieza a no aportar nada, sobre todo al tener como opinadores a Tamara Falcó, la Marquesa, o a Juan del Val. Francamente, su opinión no vale más que la mía. Y Carmen dice, y cerramos con esto, Pablo Motos, 2 puntos. El increíble hombre menguante en todos los sentidos. Este sería uno de esos chistes por el cual el equipo de Pablo Motos te llamaría para pedirte explicaciones. No creo que lo hagan aquí. No creo que se atrevan. Y hasta aquí, amigos y amigas, todo lo que os quería contar este miércoles 27 de noviembre. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.